Bueno, ahí tenemos este tema, ¿verdad? La sensibilidad al procesamiento sensorial. Ahora me encanta porque podemos descubrir ciertas afecciones que tal vez en el pasado la gente quería como que fueran normales y que eso era cosa tuya, pero ahora podemos explorar un poquito más en aquellas cosas que sentimos que tal vez nos disgustan un poquito. Para eso tenemos ahora al licenciado Billy Quintanilla para poder abordar ese tema. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a Hola. Pues muy bien, aquí un gusto compartir con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, yo le comentaba aquí al licenciado que yo había visto eso a través de una plataforma, ¿verdad? De redes sociales. Y digo que es bonito porque a veces usted se puede sentir como aludido, como, uy, a mí me pasa esto, no soy el único en el mundo, no soy una persona extraña, sino que hay un término para poder definir lo que a mí me está pasando. Así que hablemos un poquito acerca de esta sensibilidad al procesamiento sensorial. ¿Qué es? Me encanta. Bueno, primer punto importante de destacar es que la sensibilidad al procesamiento sensorial también se puede conocer como alta sensibilidad al procesamiento sensorial. Y esto es bien interesante porque todas y todos acá venimos al mundo dotados de un cuerpecito y una mente que en contacto con el entorno nos colocan sensorialmente a través del contacto, el reconocimiento de mi espacio corporal en el espacio en el que estoy, me atropello con los juguetitos, me atropello con el sofá, todo esto va generando un almacenamiento de información sensorial que luego es interpretada por mi persona, es decir, este es mi piecito, esa es la mesa y me dolió cuando me golpeé. Pero de repente también eso me permite formular respuestas frente a esa situación. Y ya camino con más cuidado y ando. La alta sensibilidad al procesamiento sensorial tiene un poco que ver con la intensidad y la profundidad con la que esta lectura sensorial, emocional, incluso cognitiva del entorno viene en mí. Entonces, sí, hay un umbral mucho más alto de sensoperceptividad, por así decirlo. Ok, ¿cómo lo puedo ver yo esto ya realizado en algo del día a día? Por ejemplo, le voy a contar un poquito del caso que yo vi, ¿verdad? Sí. Era una chica que decía que llegaba a su casa y que ella ella inmediatamente se quitaba toda la joyería. Se quitaba los anillos, se quitaba el collar y era una cosa que ya no soportaba, sentía que eso le raspaba. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo lo podemos ver interpretado en nuestro día a día? Antes alguien habrá dicho, yo soy la única en el mundo. Y veía un montón de mujeres poniendo como, yo soy igual, pensé que era la única. Y yo digo, qué bonito, porque así uno entiende, ¿verdad? Que otras personas están pasando por eso y que esto es un término que existe. Sí, de hecho la autora que es precursora de esto es Elaine Aron. Ella habla mucho sobre el tema de la alta sensibilidad y lo identifica en 4 áreas. Las personas altamente sensibles a nivel cognitivo, pensamiento, que se caracterizan por tener pensamientos altamente profundos. Es un diálogo, un debate continuo entre dilemas morales muy profundos, dilemas éticos, es decir, es un diálogo incluso que puede llegar a ser exhaustivo para las personas. Pero es un rasgo más de su personalidad, no constituye en ningún punto como se expresa un problema. Es algo que se ha descubierto que es más un rasgo de la personalidad que un trastorno. Ojo, que hay desórdenes en el procesamiento sensorial que tienen un poco que ver con lo que mencioné en el video, pero que no siempre es la norma. Entonces, a nivel de estilos de pensamiento encontramos un pensamiento arbóreo también. Estas personas que de repente usted le dice sobre un arito morado y de repente recordaron su peluche morado que era su favorito. Sí. O de repente esa idea las llevó a otras 5 ideas más y encontramos como estos estilos de pensamiento muy arbóreos, donde una idea central lleva a todas. También encontramos en características emocionales. Uno de los rasgos bien interesantes y particulares de la alta sensibilidad es la hiperempatía o la hiperreacción emocional. Tenemos entonces a personas que se conmueven profundamente frente al animalito del documental porque se lo va a comer la leona, pero de repente se sienten mal si no se lo comió la leona porque cómo va a ser para vivir. Entonces son muy hiper empáticas. Otra de las características, y creo que es de las más centrales, que de hecho suele llevarnos a confundir la alta sensibilidad sensorial con algunos desórdenes del procesamiento sensorial, que es la capacidad tal cual, esta hipersensibilidad a los estímulos, donde efectivamente lo que usted expresa es algo que sucede mucho. Son personas que en entornos a lo mejor muy cargados, fiestas, rodeados de muchas personas, se agotan, ¿no? Y luego necesitan un buen tiempo apartaditos del mundo, porque la sobresaturación de estímulos auditivos, visuales, son personas con
mira, apágame esa luz, por favor, que yo no puedo dormir, y es el muy foquito del cargador, Chiquitito, por ejemplo. ajá. Entonces, son rasgos que se van más o menos identificando. Hoy día, desde muy temprana edad, porque gran parte de los avances en neurociencias, neuropsicología, se orientan a estudiar específicamente esto. Pero hay muchas personas, cerca del 30% de la población, en España, un estudio estandarizado, sí, que tienen estas características y crecieron en la incertidumbre de pensar, como tú mencionabas, que esto era un problema, que eran los únicos, cuando no es así. Ok, y a mí me gusta porque yo pensé que eso solo iba enfocado en algo físico, ¿verdad? Que decimos, uy, sí, yo no soporto, tal cual hablábamos, ¿verdad? Como las multitudes, lugares con muchas personas, y es cierto, existe esa palabra de estoy agotada, y se escucha tal vez en redes como se me acabó mi batería social, dicen muchas personas, y realmente sí, se puede ver como una batería, ¿verdad? Que llega a un punto en el que nosotros después necesitamos estar un tiempo alejados como para poderla recargar. Me encanta que también hable de aquellas personas que también son hiperempáticos, ¿verdad? Que uno no entiende y dice algo tal vez está mal en mí, porque todo me da sentimiento, todo me da mucha lástima, yo quisiera ayudar a todos, pero si ayudo a uno, le meto el pie al otro, y entonces comienza también mucha pensadera, ¿verdad? Y no poder estar tranquilo. ¿Cómo nosotros podemos vivir con esto? Y digo vivir porque estar tranquilos, encontrar la tranquilidad, la paz, aunque nosotros pues tengamos esa sensibilidad. Sí, y me encanta la pregunta porque de hecho gran parte del trabajo que se orienta a nivel, por ejemplo, de encuadres psicoterapéuticos es a reconciliar con este rasgo de la personalidad, porque el entorno parece tener problemas con las personas altamente sensibles. Es decir, tenemos a un estilo de crianza que muchas veces es como, mira, esta criaturita es muy sensible, por todo chilla, y de repente expresa alguna forma de castigo que censura esta sensibilidad, que imposibilita mi espacio en mi realidad y cómo habito principalmente mi cuerpo, porque nuestro cuerpo es el primer lugar que habitamos en conciencia, y desde ahí nos conectamos con el entorno. Y si este cuerpo es altamente sensible, no solo a las experiencias en temperaturas, cambios y ajustes, sino a la presencia de otro cercana, a los estímulos que recibo, el sonido, el ruido, las imágenes visuales, todo esto en una persona con alta sensibilidad puede ser bastante saturador y agota. Entonces, reconciliar esas experiencias de mi persona con el entorno es central. Luego entender que este rasgo en mi forma del procesamiento de la información, es decir, este estilo muy profundo de pensamiento, son personas con las que realmente uno dice, wow, ¿cómo puede llegar a notar tanta sutileza, tantos matices? Porque de hecho eso también es una particularidad bien interesante. Las personas altamente sensibles tienen la habilidad, ojo, y digo, tienen la habilidad porque es algo que terminan desarrollando por esas características. Sí. No es muchas veces que vayan a la escuela y lo aprendan ahí, es que ya son muy perceptibles a las sutilezas. Y de repente tenemos en una mesa repleta de tonos de un solo tono de verde, pero esa persona es capaz de identificar las 4 o 5 variables de los tonos que hay por ahí, frente a un entorno que muchas veces no lo va a valorar, ni lo va a recibir como una cualidad necesariamente. Entonces, ¿cómo aprender a vivir? Conociendo nuestra personalidad, conociéndonos, entendiendo que tenemos el derecho y la oportunidad de ser diversos en este caso, porque hay muchos estudios ahora a través de la neurodivergencia que apuntan a que hay algunos rasgos parecidos, como por ejemplo mencionaba el video, en torno a la responsividad al entorno, que son estos chiquititos y estas chiquititas y luego personas adultas que reaccionan de forma muy desregulada a las experiencias de su entorno, o la hiporreactividad al entorno, que son de pronto esas chiquititas y chiquititos que son altamente pasivos y pasivas, que los pueden mover y sacudir sin ningún problema, o personas buscadores de estas respuestas. Esos ya tienen más que ver con desórdenes del procesamiento sensorial. Y eso también es un reto para las personas altamente sensibles. Es un problema. Tengo que ir con el psicólogo, con el neurólogo. Es cierto. O es solo un rasgo que me pertenece y que debo asumir con mucha dignidad y entereza. Qué bonito, porque yo creo que al aprender a conocernos y aceptar que nosotros sí tenemos esto, ¿verdad? Tenemos esa sensibilidad, ya no la vemos como una dificultad que queremos bloquear o que queremos quitar, sino que algo que de verdad nos puede servir mucho dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Como se ya lo mencionaba, aquellas personas que de un rasgo pues sacan muchos otros, pues hay muchas carreras, ¿verdad? Muchos profesionales que se necesitan con alta capacidad creativa, ¿verdad? Y estas personas pueden funcionar
y dejarse llevar, o sea, de verdad no bloquearla, sino que al contrario, darle rienda suelta a la imaginación en ese momento. Entonces hay que ponernos a pensar también, así soy, cómo yo puedo explotar como un talento más que como una pared, ¿verdad? Que nos bloquea en cualquier sentido. Así que me gusta mucho que lo veamos de esta forma, pero para eso siempre tal vez necesitaremos una guía, ¿verdad? Porque es como un laberinto. No sabemos por dónde empezar. Entonces para eso siempre nosotros necesitamos una compañía profesional para poder descubrir que realmente no es un castigo, no es una cruz, sino más bien es una oportunidad. Claro, y gracias por la pregunta, porque hay dos cositas bien importantes a considerar acá. Ahora hay muchos avances, muchos estudios, muchos abordajes profesionales, ¿no?, a la altura de esas demandas específicas, donde si como papás o como mamás en casa identificamos algunos comportamientos o algunas reacciones que salen, por así decirlo, de lo que es típico o esperado. Eso nos invita en primeras alarmas a indagar si hay de pronto problemas en la regulación de la expresión de la emoción, si hay de pronto como estilos muy perseverantes de comportamiento. Es decir, es que eso tiene que ser así, porque un niño, por ejemplo, con altas capacidades o alta sensibilidad puede enfrentarse a un mundo que literal va a tener todititas las etiquetas diagnósticas a la orden. Esto es TDAH, esto es trastorno de déficit, esto es del espectro autista. Entonces, inicialmente, si algún papi o mami en casa identifica alguna problemática, estar muy pendientes, muy pendientes. Y si notamos que hay problemas específicos en el relacionamiento, en la propiocepción, que es la capacidad de conservar el equilibrio con el sistema vestibular, por ejemplo, y mi ubicación en el espacio, consultemos con profesionales de neuropsicología infantil, por ejemplo. Pero un punto bien importante de destacar, si hablamos de personas altamente sensibles, es que si bien no hay camino, la vida termina siendo el camino. Y encontramos, por ejemplo, artistas altamente creativos, personas que se expresan musicalmente, personas que se expresan a través de la pintura, personas que se expresan a través de poesía incluso. Encuentran propias rutas para depositar esta creatividad, este mundo interno tan elaborado, porque una de sus características es que sí hay un mundo interno profundo, muy elaborado, muy florido, muy pintoresco. Esta sensibilidad, por ejemplo, en hombres suele ser castigada y censurada. Es decir, bueno, y vos, porque sos tan sensible. Porque sos tan chillón muchas veces. O muchas veces en mujeres suele ser empleado para, por ejemplo, justificar roles específicos o funciones en torno al cuidado, por ejemplo. Entonces, tener esa mirada muy consciente cuando como adultos a lo mejor estamos diciendo, ok, es probable que yo sea una persona altamente sensible. Y si hay elementos de nuestra persona que no hemos reconciliado por este rasgo de nuestra personalidad, ahí sí, el acompañamiento terapéutico puede ser una muy buena opción. Qué bonito que nuestros padres sí pudieran estar pendientes de eso, ¿verdad? O los padres pudieran estar pendientes de eso y notarlo desde temprana edad en sus hijos para evitar después muchas preguntas, muchas incertidumbres y bueno, incluso, ¿verdad?, muchos traumas que se pueden crear a base de algo que en vez de ser un problema puede ser la solución para pues nosotros desarrollarnos como seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo aceptarnos. Así que bueno, cualquier cosa de esa que nosotros hayamos dicho y usted haya sentido que algo le pega un poquito, no se quede con la duda. De verdad que lo mejor es nosotros siempre poder recibir, ¿verdad?, ayuda profesional y así desenredarnos un poquito. Para eso, pues, el licenciado Billy Quintanilla nos visita de la Clínica Psicológica SIP y así la puede encontrar también en redes sociales como Clínica Psicológica SIP, así, SIP. Y también a través del sitio web que nosotros le vamos a compartir, también el número de teléfono, si usted prefiere una llamadita, pues aquí nosotros le vamos a compartir todos los contactos. Y licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar en esos espacios que hay aspectos de nuestra persona que han sido históricamente vistos como un problema, pero que son rasgos de nuestra personalidad y tienen el legítimo derecho de ser diversos por ser humanos. Exacto. Así que gracias por el espacio. Muchísimas gracias. No todos somos iguales, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? Que cada uno tiene algo especial. Con eso nosotros vamos a continuar con más información aquí en Hola El Salvador.